Capítulo 6. Y hoy estaremos viendo hasta el capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés capítulo 6, versículo 10, hasta Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Cuando lo tenga se pone de pie conmigo y leemos todos juntos la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 6, versículo 10 en adelante, hasta el versículo 14 del capítulo 7. ¿Lo tenemos, amado? Dice la palabra del Señor. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida son vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa de los necios es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno del necio. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejor que esto, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, y te damos gracias porque ella es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, y porque en todo, Señor, tu consejo es suficiente para nosotros. Al salir de este lugar, seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Permítenos, Señor, tener un entendimiento claro, y que el predicador, Señor, pueda exponer tu palabra de una forma clara en sus pensamientos, y podamos trazar correctamente la palabra de verdad. Y tu Espíritu Santo, Señor, aplique estas verdades como solo tú puedes hacerlo en medio nuestro. Te lo pedimos, Señor, por el nombre de tu Hijo Jesucristo, a quien creemos, confiamos y dependemos. Amén. Amén. Puede sentarse, iglesia. ¿Cuántos han escuchado el dicho: disfruta la vida que solo tienes una? ¿Lo ha escuchado? Y se dice muchas veces eso a los jóvenes, se dice muchas veces eso a las personas en las cuales tal vez están en un proceso libre, en su retiro. Disfruta la vida porque solamente tienes una. Al leer los versículos que acabamos de leer, o al poder entender lo que el proverbista, el predicador, el maestro Salomón le está diciendo a la audiencia, yo creo que el dicho disfruta la vida porque solamente tenemos una, debemos ponerle atención y decir mejor: la eternidad es larga, Dios es santo, prepárate para ella.
En vez de simplemente decir la vida es una, disfruta la vida porque solamente tenemos una, yo quiero recordarte que eso no es una verdad. Cuando nosotros pasamos de la muerte terrenal, no simplemente te quedaste en una muerte terrenal, hay una vida eterna. Hay un día donde todos compareceremos delante de Dios. Hay un día en que vamos a morir y si usted está en Cristo, usted va a la presencia de Dios. Si usted no está en Cristo, usted va a una condenación eterna y eso es una realidad. Así que el simple dicho, disfruta la vida porque solamente tenemos una, no nos dice la realidad de nuestra vida. ¿Y por qué decimos eso? Porque pensamos que simplemente el aquí y ahora es todo lo que tenemos. Y cuando hablamos, como habla Salomón en estos textos de la muerte y el sufrimiento, a nadie le gusta hablar de la muerte y el sufrimiento. Le huimos entrar a ese tema. Ay, no me hables de eso. Ay, hablemos de otra cosa. Y lo más triste de todo esto, hermanos, que dentro de la vida cristiana, dentro del cristianismo moderno, no se quiere hablar acerca del sufrimiento y de la muerte. ¿Cuántos sermones escuchamos a diario, de los que escuchamos en la radio, en la televisión, que nos hablan de la importancia de poder sufrir y morir para la gloria de Dios? Pocos. Los podemos contar con los dedos de nuestras manos porque esos no existen ya. Son mensajes extintos en el tiempo presente. Ya no se habla acerca de que un día moriremos y de que estaremos en un mundo donde vamos a sufrir. La mayoría de los mensajes en el tiempo presente son mensajes de bienestar, de abundancia, de riqueza. Se le quiere hacer creer a los cristianos que el creyente que está en sufrimiento es porque está pecando, porque algo hizo mal. Y eso es una teología totalmente ajena a la verdad de las Escrituras. Dios nos habla acerca del sufrimiento. Jesús nos advierte, en este mundo ustedes van a padecer aflicciones, en este mundo van a haber tribulaciones. Pero estos argumentos de que si estamos en pecado es la razón, por la cual nosotros sufrimos, no es lo que la Biblia dice. Vienen de personas que no conocen la soberanía de Dios. No conocen la palabra de Dios, no conocen la historia de la iglesia, porque si algo caracteriza la historia de la iglesia es que la iglesia ha pasado por sufrimiento desde que Cristo ascendió a los cielos hasta que Cristo regrese. La iglesia ha pasado por periodos de sufrimiento. El sufrimiento y la muerte es parte de la vida cristiana. Y lo mejor de todo es que Dios usa el sufrimiento y la muerte para sus propósitos y para su gloria. No son ajenos a Él. Dios utiliza estas circunstancias en nuestra vida para que podamos conocerle a Él. Servimos a un Dios que es soberano sobre el sufrimiento. Él gobierna sobre el sufrimiento. Él está en control de los sufrimientos. Eso es una teología bíblica. Una teología que nos dice que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento, que Dios no tiene nada que ver con las cosas malas que nos suceden. Es una teología alejada totalmente de la palabra de Dios. Hermanos, si Dios no tiene nada que ver con tu sufrimiento, Dios entonces no es soberano y está en control de todo. No, con esas cosas Dios no tiene nada que ver. Entonces Dios tiene que ver con algunas cosas y otras no. O Dios es soberano sobre todas las cosas en las cuales nos permite vivir debajo del sol. Así que la idea principal del autor en este texto es que vivamos dirigiéndonos a la muerte, disfrutando la vida de hoy, recordando que Dios está en control de todo. Vamos dirigidos a la muerte, disfrutemos la vida hoy, confiando en que Dios está en control de todo. Y ese es el punto principal que podemos ver en el pasaje que acabamos de leer. El predicador no está diciendo que es algo malo disfrutar la vida. No, eso no es lo que está diciendo aquí Salomón. Él no está condenando de que disfrutes la vida y que puedas disfrutar, como vimos la semana pasada, lo que Dios nos da para la gloria de Dios. Él no está diciendo, cuidado de vivir la vida de una manera insensata,
como aquellos que gastan simplemente por puro placer, sin considerar y confrontar la realidad de que un día tú vas a morir. Mira cómo nos dice el versículo 1. Todo lo que existe, Dios lo dio al hombre, Él lo creó. Es decir, la noche, el sol, el día, el mar, todas las cosas dependen del Señor. En otras palabras, lo que está recordándonos aquí Salomón es que lo presente y lo futuro fue determinado por nuestro Dios. Están en las manos de Él. Él lo hizo a través de su palabra en el perfecto y eterno decreto de Él. Él hizo todas las cosas que existen y sabe quién es el hombre. Si alguien sabe quién es el hombre, hermano, es Dios. La palabra dice que Él sabe que somos, se acuerda que somos polvo. Él sabe lo que es la condición humana. Él sabe la corrupción pecaminosa. Dios creó al hombre, nadie nos conoce mejor que Él. Él sabe lo que hemos hecho. No podemos irnos en contra de Él porque no somos más fuertes que Él, como dice el texto. El barro no puede discutir con su hacedor. No es posible. No puede contender con aquel que es más poderoso que Él. El hombre, por más que intente pelear con Dios, por más que intente torcerle el brazo a Dios, por más que le ponga quejas, excusas delante de Dios, nunca podrás contender contra Él. Job lo entendió muy bien. Y Job descubrió, luego de intentar pelear con Dios, hacer debates con Dios, tratar de engañar a Dios mostrándole su justicia. ¿Tú sabes lo que pudo reconocer Job? Me humillo en polvo y ceniza delante de ti. Yo no puedo contender contra ti. Tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios que lo conoce todo. Tú eres el que escudriña la mente y el corazón, y en el cual mi palabra ni siquiera está en mis labios. Cuando he aquí ya tú la sabes toda. Tú eres el Dios que gobierna sobre todo. No puedo discutir contra ti. Isaías nos dice que hay del que contiende con su hacedor. Isaías 45 versículo 9. Hay del que pleitea contra su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Isaías dice: no puedes pleitar con el hacedor. Él es perfecto, Él es santo, Él es soberano y tú no lo eres. Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo, después de hablar de los decretos de Dios, de la soberanía de Dios, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Podemos nosotros darle instrucciones a Dios como cantamos en el himno Contempla a Dios? ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le ordena lo que Él tiene que hacer? ¿Quién le dice al Señor lo que es bueno, lo que es malo? Él es el soberano. Es inútil para nosotros pleitar contra el hacedor. No pelees con Dios. Nunca vas en tu mente finita y pecaminosa, nunca podrás llegar a la majestuosidad incalculable, infinita sabiduría de Dios. Él es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Y aquí el predicador nos muestra: es inútil disputar con el Creador. Por más palabrería, versículo 11, que nosotros utilicemos, en las muchas palabras se multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Discutir con Dios no va a ayudar. Discutir con Dios no va a cambiar lo que Él ha establecido en los tiempos de una manera soberana. Mientras más discutes, más inútil es. Esto, dice también Salomón, es correr tras el viento, es un desperdicio de aire, no es ganancia ni beneficio disputar con Dios.
¿Cuántos comieron gofio? ¿Aquí existió el gofio? Te metía te lo metía en la boca y sentías seco y sentías como que arena en tu boca. Hermano, eso es disputar con Dios, comer gofio. No puedes ni hablar, es una pérdida de tu aire. No disputes con el Señor. Él está en control. No hay nada que beneficie tu alma disputar con Él. Versículo 12. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre para la vida? ¿No eres tú? Todos los días de su vanidad y de su vida, las cuales pasan como sombra. Mira lo que realmente eres. Somos personas que nacieron en un periodo de tiempo donde Dios en la eternidad ya había orquestado todo, y la vida nuestra aquí en la tierra es como un día de invierno. Se va rápidamente. Es como una sombra. Hoy está en un lado y mañana no está. Nadie puede decirnos qué nos va a traer en mañana. Es lo que dice el texto en el versículo 12. Nadie podrá decirnos si mañana será un día de adversidad, si mañana será un día de prosperidad, si mañana será un día de escasez o mañana será un día de luto. No lo sabemos. Y si usted es de los que quiere hacerse listo yendo por ahí a que una loca te lea la mano, es una locura. Ella puede decirte 2 o 3 cositas que a tu entender piensa como que sí, esa es la verdad. Oyendo al horóscopo, yo soy Capricornio. Ayer hablaba con mi abuelo y decía, yo nací en tal año, en tal hora, y yo soy del símbolo zodiaco. Se me olvidó el que me dijo que era. Y hermano, hay gente que tiene su esperanza en que ese tipo de cosas, quieren saber el futuro, quieren saber qué es lo que viene mañana, qué es lo que me espera mañana. Pero hermano, nadie nos lo puede decir. Cualquiera que te lo diga es un impostor, pero Dios es el que está en control de mi mañana. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, pero yo sé al Dios en el cual yo le sirvo, que va a estar conmigo el día de mañana. Y cualquiera que sea lo que ocurra en nuestras vidas mañana, escúcheme bien, amado, Dios saca lo mejor de los momentos difíciles. Dios siempre va a sacar lo mejor de sus hijos en los momentos difíciles. Salomón quiere que tú te acuerdes que somos polvo, que esta vida va a pasar de una manera rápida. Cuidado de vivir la vida pensando en que tú no te vas a morir, ni diciendo no, yo no pienso en esas cosas, yo mejor disfruto mi vida. Mira cómo nos dice el versículo 1 del capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y hasta aquí cualquiera puede decir, claro, es mejor tener buena fama, buena reputación que tener un perfume. Es mejor que tú te veas bien y tengas reputación delante de los demás, que tú huelas bien. Eso es como obvio. Eso es lo que dice Salomón. Claro que sí. Es mejor la buena fama que el buen ungüento. Pero lo segundo que dice, para muchos es chocante. Porque lo segundo que dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo creo que este pudo haber sido un buen título para el sermón. Es mejor la funeraria que el nursery del hospital. Eso es lo que está diciendo Salomón. Es mejor ir a la funeraria que al nursery del hospital. Cuando tú naces, hay algo mejor que nacer y es morir. Pastor, pero ¿qué dice Salomón aquí? El día de la muerte está lleno de tristeza. El día de la muerte es día de mucho lamento, día de sufrimiento. El día del nacimiento es mucho mejor, porque nace un bebé, una nueva vida, está toda la familia contenta con la esperanza de lo que a él va a hacer o ella va a hacer. ¿Por qué el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento? Escúcheme, iglesia, por la habilidad que tiene la muerte de hacernos reflexionar sobre nuestras vidas como el nacimiento no lo puede hacer. El día de nuestra muerte es diferente cuando tú estás en un velorio frente a una morgue que cuando tú estás en un hospital frente a un bebé recién nacido.
Porque cuando tú pasas por ese lugar o tú estás en ese lugar, tú entiendes el beneficio de saber al ver frente a ti ese féretro de que tú un día estarás en ese lugar. Y te acuerdas la brevedad de la vida pasa muy rápido y terminamos dándonos cuenta cuando estamos en esa funeraria, un día yo voy a morir. Salomón está diciendo, la casa del luto es mejor que la casa del nacimiento. Versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. ¿Qué es aquello? La muerte. La muerte es el fin de todos los hombres. Y el que viva pondrá esto en su corazón. Cuando estás en ese lugar, nos recuerda, yo voy a morir. Aunque no te guste pensar en eso. Aunque no te guste ir a la funeraria. A mí no me gusta ir a la funeraria porque es algo, pues un día tú vas a ir a una funeraria. Te guste o no te guste. No podemos vivir en una negación. No, yo no quiero hablar acerca de eso porque un día será tu funeral. No puedes negar la realidad de la muerte. Porque yo también estaré en ese lugar. Cuando estamos en la casa del luto, nos recuerda, yo también estaré en ese lugar. Y al que vive, dice Salomón, lo hace reflexionar. La vida no es para siempre. Hermanos, no desperdiciemos los funerales simplemente comiendo galletas y queso de bola. Eso es lo que nos gusta muchas veces hacer, ¿no? Vamos a los funerales a comer galletas, queso de bola, quesito, café, chocolate. Pero hay algo más importante que podemos hacer en el funeral y es recordarnos y aprender a valorar la vida sabiendo de que un día yo rendiré cuentas delante de Dios. Un día dejaremos de existir y esta vida es breve. Eso puede ocurrir en cualquier momento a cualquiera de los que estamos en este lugar. Tal vez este no sea un mensaje muy alentador para ti en esta mañana, pero es un mensaje que probablemente es el mayor que tú debes de escuchar y de que tú necesitas escuchar, porque Salomón recuerda, tienes que tener en tus pensamientos que un día morirás. Decía el salmista, enséñanos en el Salmo 90:12, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, enséñame a contar mis días, a saber que cada día es importante y saber, Señor, que esta vida es corta y debemos vivirla para la gloria de Dios. No simplemente la vida es corta y la disfrutemos para mí, para mi gloria, sino saber contar nuestros días y al hacerlo traiga sabiduría al corazón. En la manera en que actuamos, en la manera en que proseguimos, en la manera en la cual hablamos con los demás, invirtamos el tiempo con los demás, en la manera en que perdonamos a los demás, hermano, nuestra vida es corta. Y a veces estamos tan llenos de amargura, de resentimiento con los demás, con los familiares, con los hermanos, que si no se habla, que si este me hizo esta cosa, que si este me hizo lo otro, y cuando llegan al día de la muerte están desesperados porque saben que tienen amargura en el corazón, falta de perdón porque no han aprendido a ejercer sabiduría, contando sus días y recordando que son cortos. Un ejemplo de la capacidad del predicador para poder ayudarnos como oyente a comprender las tensiones de la vida, lo vemos en el versículo 3. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro esté triste, el corazón puede estar contento. Aquí sí que pareciera una contradicción del mismo Salomón, pero lo que el predicador está diciendo es: céntrate en saber que debemos disfrutar la vida, pero también debes entender que muchas veces el placer y el gozo interfieren en recordarnos que nuestros días son cortos. Muy pocas veces y no quiere decir que no disfrutemos, no quiere decir que no gocemos los placeres de la vida en el buen sentido que Dios nos dio para que lo disfrutemos.
Pero hermano, no es en medio de los momentos difíciles en los cuales recordamos que esta vida es corta. Es bien raro que en medio de un gozo y de una alegría que estemos disfrutando en la playa, con nuestra familia, en un crucero, nosotros nos sentemos y digamos, a la verdad que esta vida es corta. ¿Verdad que bien raro? Que tú estés en el banquete ahí disfrutando el buffet y ahora viene el show de esto y después vamos a parar en tal isla y después vamos, y yo no estoy diciendo que eso es pecado, eso es bueno, disfrútelo, pero hay algo de sabio en lo que está diciendo aquí Salomón, y él está diciendo, en medio de tu tristeza es mucho mejor que tu alegría, porque en los momentos difíciles es donde recordamos la brevedad de la vida. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras el corazón de los necios está en la casa del placer. El corazón de los sabios, mientras aquí el autor dice paradójicamente y nos llama a que entendamos, cuando vivimos con el conocimiento de que moriremos, podremos disfrutar las cosas del mundo de manera correcta. Si no entendemos esto, nos vamos a distraer. Hay sabiduría estar en la casa del luto. Hay sabiduría recordar y tener presente continuamente que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Hermano, no viva la vida como si usted fuera eterno. A veces hacemos planes como si fuéramos eternos y vivimos como si nunca nos fuéramos a morir. Es mejor estar en la casa del luto porque nos va a recordar hacia ahí vamos. Versículos 5 y 6. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. La reprensión del sabio quiere decir, no nos gusta que nos recuerden que nos vamos a morir. Dice, es mejor oír la reprensión del sabio, que esa es la reprensión. Saber que la casa del luto es mejor que la casa del banquete, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Ahora nos recuerda, vas a morir, y él dice, velo como una reprensión buena y sabia, porque yo sé que, hermano, morir no es fácil. Nadie quiere morir, a menos que esté pasando por un proceso difícil en su vida, que tenga una depresión en la cual su cerebro lo está afectando y tenga crisis y en la cual quiera morirse. Pero, hermano, por naturaleza el ser humano no quiere morirse. Aún los que son más valientes en el día de la muerte, cuando llega el momento donde hay una turbulencia en un avión o se está ahogando, usted trata de hacer todo lo posible por aferrarse a algo. ¿A usted no le ha pasado cuando usted está en el avión, cuando se pone feo el vuelo por medio de turbulencia, usted quiere como agarrarse de algo, como si eso fuera a ayudar? Si ese avión se cae, aunque tú estés bien agarradito, tú vas a morir. Pero queremos aferrarnos a algo. A mí me ha pasado, yo he agarrado hasta la silla del frente. O si está al lado tu esposa, la agarra y lo aguanta como tú quieres tener algo de seguridad. Esa es la supervivencia humana. Nadie quiere morir, nadie quiere pensar en el día de la muerte. Pero, hermano, yo les tengo buena noticia para usted. Si usted está en Cristo Jesús, la buena noticia para nosotros es que la esperanza que el predicador nos da es ver la muerte como un regalo mucho mayor que cualquier otro de los regalos, porque sabemos que nos espera al otro lado. Esa es la esperanza que el predicador podemos ver aquí. Debemos vivir la vida hacia la muerte lo mejor que podamos, conociendo que Dios está en control de todo y que al final de la muerte es el mayor regalo que Dios nos puede dar, porque estaremos para siempre con Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Si Cristo con su muerte te derrotó. Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, aunque esté muerto, vivirá. Decía el apóstol Pablo, prefiero estar con Cristo, que es mucho mejor. La esperanza de la muerte del creyente
es distinta. Lo vemos como un regalo de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿qué hacemos entre la hora y el día de nuestra muerte? Porque el día de tu muerte puede llegar en cualquier momento. Pero el predicador nos pone un alto y nos recuerda en el versículo 7: ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que acabamos de leer? Y el punto aquí es: a medida que nos enfocamos en la muerte y los beneficios de la muerte, debemos recordar lo que el predicador nos dice una y otra vez. Es difícil vivir en el mundo en que vivimos, ya que podemos ser cautivos, aún los sabios. Aún los sabios pueden ser cautivados por la manera en que este mundo nos presenta las cosas y nos hipnotiza y nos jala y nos llama. Y el autor nos está diciendo: cuidado, porque el peligro de caer en esta fascinación ilusa del mundo nos puede llevar a desviarnos, olvidándote que un día tú eres polvo, volverás al polvo, pero tendrás que rendir cuentas delante de Dios. Y debido a que los sabios puedan desviarse, dice el versículo 8 y el versículo 9: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. El predicador nos dice: vas a caminar y tu camino va desde el día de que naces, camino a envejecer. Desde el día que naces estás envejeciendo. Aunque nos pongamos crema, aunque buscamos la forma de no envejecer, vamos a envejecer. No hay pastilla que pueda darnos la cura al envejecimiento ni a la muerte. La paga del pecado es muerte. Todos envejeceremos, todos moriremos. Algunos llegarán a envejecer, otros morirán antes de envejecer. Pero nos recuerda y nos está diciendo aquí, Salomón nos dice: debemos vivir el presente mientras caminamos a la muerte. Vive el presente con sabiduría mientras vas camino a la muerte. Versículo 10: no digas, porque como fueron los días pasados mejores que esto, pues no es sabio que preguntes sobre esto. Es difícil vivir el presente cuando nos mantenemos continuamente mirando a lo que pasó. Y tristemente esto es una realidad, hermano. Debemos abrazar de todo corazón el presente y nuestro pasado. Probablemente algunos dicen que mi pasado fue mejor que el presente. No vivamos del pasado, ya lo que pasó, pasó. No podemos volver al pasado. Este es el momento en que tenemos hoy hasta que el día que mueras. No te quedes pensando: es que antes era mejor. Este es el tiempo presente donde Dios te dio hoy. Y nos dice el predicador: vive con sabiduría. Cuidado de la fascinación del presente y cuidado de vivir de las glorias pasadas. Y por último termina esta sección diciéndonos otra vez: con sabiduría. Versículo 11 y versículo 12: buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Y aquí otra vez pareciera contradictorio. Espérate, la semana pasada pudimos ver que no debemos poner nuestra esperanza en el dinero, pero ahora aquí está diciendo que el dinero protege. Bueno, déjame explicarle lo que está diciendo aquí Salomón. La sombra de la sabiduría es como la sombra del dinero. Pensando de que yo puedo vivir la vida aquí en la tierra y que voy a durar todo lo que yo quiera, pues cuidado, el punto aquí es: no puedes confiar en ello. Sería increíble ser sabio y rico al mismo tiempo, pero no puedes confiar en ninguno de ellos dos. ¿Por qué? Versículo 13: considera la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que se ha torcido? El dinero no te puede proteger.
Y la sabiduría no te puede proteger. Obviamente aquí dice que el dinero te protege desde una perspectiva humana en ciertos aspectos, pero no te puede proteger del día de la muerte, no te puede proteger de aquí en la tierra. Por el mejor seguro de vida que tenga, el mejor plan médico que tenga, no te puede proteger. Versículo 13. Considera la obra de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que está torcido? ¿Cómo puedo, pastor, confiar en Dios? ¿Cómo puedo decir que Él tiene el control? Y tal vez tú puedas decir, tú no entiendes lo que yo he vivido, tú no entiendes lo que yo he pasado, tú no entiendes lo que me pasó y lo que me hicieron. Mi vida ha sido terrible, mi pasado fue peor, mi futuro no tengo esperanza. Yo quiero darte una respuesta a lo que Salomón está preguntando aquí. ¿Quién puede enderezar lo torcido? ¿Tú sabes quién puede enderezar lo torcido, iglesia? Cristo Jesús. En cada momento de dudas hacia Dios, en cada momento donde dudamos de la sabiduría de Dios, recuerda, solo Dios puede enderezar lo torcido. Al mirar a Jesús, tenemos la esperanza de saber que nuestra vida no está en las manos de la sabiduría humana, no está en las manos del dinero, no está en las manos de mis decisiones, sino que Él envió a su propio Hijo a morir por personas como tú y como yo, para darnos la esperanza eterna mientras vivimos camino a la muerte. Dios puede enderezar lo torcido porque envió a su Hijo Jesús. No importa lo torcido que fue tu pasado. No es que tú no conoces mi pasado, Dios conoce tu pasado, Dios conoce tus pecados, Dios conoce lo que hiciste, Dios conoce lo que estás haciendo, Dios conoce lo que vas a hacer mañana y te ha dado un Salvador para que cree en Él. Los méritos de Jesús fueron puestos en tu lugar y tus pecados sean clavados en la cruz del Calvario. Él puede enderezar lo torcido. Y esto nos debe llevar a considerar, versículo 14, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Mira lo que dice Salomón. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Cuando nos gozamos del bien, eso lo hizo Dios. Y cuando estemos pasando por adversidad, aquí no dice, el bien gózatelo porque Dios te lo está dando, pero el día de la adversidad reprenda al diablo. No. Dios hizo tanto el uno como el otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Tu vida de principio a fin está en las manos del Señor. El día del bien, gózate, y en la adversidad considera, Dios está en medio de esto que está ocurriendo. Y vive delante del temor de Dios. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, simplemente confío y creo que mi futuro, mi presente, mi pasado está en las manos de Dios. Y Dios endereza lo torcido. Romanos capítulo 8 nos alienta el apóstol Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito, los que han sido llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nuestros pecados, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Ante todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro. Convicción del apóstol Pablo de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la esperanza gloriosa del creyente. Somos más que vencedores en medio de los sufrimientos. Vamos a pasar por medio de abatimientos espirituales, tribulaciones, hambre, persecución, peligro, espada, traición, huestes espirituales de maldad. Vamos a estar en una vida por medio del valle de la sombra y de muerte, pero ni la vida ni la muerte me podrá separar de lo que Cristo ha hecho en mí. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Soy más que vencedores en medio del sufrimiento, por más difícil que sea la vida, por más dolorosa que sea la vida. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Como el amor de Dios está en Cristo, y si tú y yo estamos en Cristo, siempre estarás con Cristo. Dios no podrá separarse de mí porque yo estoy en Cristo, y Dios y Cristo no pueden estar separados. Cristo y el Padre son un solo Dios, y podemos encontrar algo bueno en la adversidad porque yo estoy en Cristo, y si estoy en Cristo, todo lo que me ocurra está bajo la bendición de Dios. ¿Quién sabe lo que es bueno para nosotros? Como decía Salomón en este capítulo. Dios sabe lo que es bueno, y Dios sabe por lo que nosotros debemos pasar, y además no nos compete a nosotros saber qué va a suceder. No nos compete a nosotros saber, hermanos, cuándo vamos a dejar esta tierra. Eso está en la sola potestad de Dios. Tú no tuviste nada que ver en el escoger el día en que naciste, y tú no tienes nada que ver en escoger el día de tu muerte. El día de tu muerte está en la sola potestad de Dios. Muchos hacen proyectos, intentan dejar todo resuelto para que cuando muera todas las cosas puedan estar en su lugar. Pero hermanos, muchos de esos planes son en vano. Yo no estoy diciendo que no se prepare y que compre un panteón y que busque un seguro de vida y que pague su ataúd. Si tú quieres hacer eso, yo creo que es responsable. Pero hermanos, muchos de los planes que hacemos antes de nuestra muerte son en vanos, porque nadie sabe el día de su muerte. Y alguien se quedará con tu casa, alguien se quedará con tu auto, alguien se quedará, esto puede sonar fuerte, pero alguien se puede quedar con tu esposa también, o con tu esposo. Y esa es la realidad. Con nuestros hijos. Porque no somos eternos, no controlamos las circunstancias. Trátala bien para que cuando venga otro, si tú mueres, diga nadie como el primero.
Pero esa es una realidad. Un día estaremos delante del Señor, hermanos. Y no vivamos tan aferrados a las cosas de esta vida, porque alguien se va a quedar lo que con tanto trabajo tú has construido. No debemos dejar el futuro como dejamos el presente en las manos de Dios. Mi futuro está en las manos soberanas de Dios. Mi presente está en las manos soberanas de Dios. No es que no haga planes, no es que no trabaje, no es que no tenga metas, pero mi futuro está en las manos de Dios. Lo dejo en las manos de Dios. Todo va a ser para mi bien. El Señor que hizo todo de manera perfecta antes, y escúcheme bien, con esto termino, antes de que naciéramos, así hará cuando muramos. Él hizo todo perfecto antes de que tú nacieras. El mundo existió mucho antes de que tú nacieras. Y todo proseguirá conforme al orden de Dios el día en que tú mueras. Tu muerte no va a afectar los planes de Dios, porque Él es soberano. No piense que cuando nosotros muramos somos tan indispensables. En el día de mi muerte, ¿cuántos van a extrañar? Porque como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Deja que me muera para que tú veas. Y a veces manipulamos con eso, ¿no? El día en que no me tenga, eso nos decía nuestra madre muchas veces. Ahí te vas a dar cuenta. Pero hermano, el mundo sigue sin ti, sin mí. El tiempo está en las manos de Dios y Él soberanamente, el día en que muramos, no tengo que preocuparme de lo que va a suceder después, ni poner en discusión, ni ponerme a discutir con Dios al respecto. Y esto es una de las preguntas que muchas veces batallamos nosotros los padres con hijos jóvenes. Señor, si yo parto, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar si algún día yo me voy antes? Ellos están pequeños. Y aún yo me he hecho esas preguntas delante del Señor. Y yo tengo que recordarme, el mundo existía antes de que Luis Soto naciera en el año 1900. No les voy a decir. Y el mundo va a seguir existiendo cuando yo muera. Y el que me dio los hijos los ama mejor que yo y los cuidará mejor que yo y los llevará conforme al propósito que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Claro está, que es mi deseo decir, Señor, concédeme verlos crecer para tu gloria, pero el que tiene el control de mi futuro, de mi mañana, es el Señor. Y Él sabe. ¿Por qué preocuparnos para eso? Antes de tiempo tenía un pastor amigo que la esposa le decía, si yo me muero, ¿tú te vas a volver a casar? Y él le dijo, yo creo que sí. Y ella dijo, yo voy a salirte por las noches y te voy a jalar las patas. Obviamente eso no existe, hermano. Pero él dice, y se molestó. Y él dice, pero ¿para qué te molestas si tú vas a estar muerta? Entonces no hay ningún problema con eso. Entonces ¿por qué molestarnos? Y hermano, probablemente él se muera antes y ella ya está enojada porque se va a casar después que... ¿Para qué adelantarnos al futuro y tener una pelea? Tú te vas a casar si yo me muero. Probablemente él se muere antes, tranquila. No nos adelantemos ni nos rompamos la cabeza por lo que va a suceder mañana, porque mi vida está en las manos de Dios soberano, y a ti y a mí debe bastarnos que Dios ve más allá de lo que yo no puedo ver, y por tanto yo no voy a intentar medir su obra con mi regla. Mi regla no es su regla, mis normas no son sus normas. Él gobierna, el cielo gobierna, no nosotros. ¿Y tú qué te preocupas por el presente o el futuro? Yo quiero recordarte a través de este texto. Déjalo en las manos de Dios. Confía en la soberanía de Dios. Descansemos
en lo que Él ha prometido a través de su palabra, y es llevarnos aún más allá de la muerte. Él estará con nosotros, dice su palabra, aún más allá de la muerte. Iglesia, Dios controla todo. Confiando en Dios, en medio del sufrimiento y la muerte. Este texto nos enseña a confiar en Dios cuando yo no entiendo lo que está pasando, y sabiendo que un día yo voy a morir, y recordar que la casa del luto me trae sabiduría. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos a través de este texto tan poderoso una verdad que nuestros corazones tienen que escuchar constantemente. Es mejor estar en la casa del luto cuando mi corazón piensa que es inmortal, cuando mi corazón piensa que nunca va a morir, que siempre seremos eternos. Pero Señor, esta vida ocurren cosas que no entendemos por causa del pecado. Hemos perdido familiares amados que se han ido y han pasado a la muerte, y nos recuerda, Señor, lo corta que es esta vida. Cuando hemos tenido que enterrar a nuestra madre, cuando hemos tenido que enterrar a nuestros hijos, cuando nos ha tocado, Señor, el momento de ver partir al mejor amigo, nos viene a nuestra mente que corta es la vida, que rápido se va, que poco lo pudimos aprovechar, pero a la misma vez nos recuerda, Señor, que todo esto es por causa del pecado. El pecado entró al mundo por medio de un hombre, y a través de los hombres la muerte ha pasado a todos los hombres. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido el poder de la muerte, todos un día, los que han creído en ti, seremos resucitados del poder de la muerte. Y Padre, que al ver estos textos, no simplemente tengamos que esperar encontrarnos al frente de un ser querido que vamos a despedir, para traer sabiduría a nuestra mente y vivamos a la luz de que un día estaremos delante de ti. Que cada mañana cuando nos levantemos, Señor, podamos hacer como dice el salmista, contar nuestros días y poder decir, Señor, hoy puede ser el día en que yo esté delante de ti. Que al salir de nuestros carros, al trabajo, a los quehaceres del día, tengamos en memoria, Señor, hoy es el día que yo puedo encontrarme contigo. Hoy puede ser el día de nuestra muerte. Porque eso es sabio, Señor. Vivir sabiendo que estaremos un día ante ti. Y saber que un día, Señor, tú juzgarás toda carne. Y que un día muchos serán lanzados a la eternidad bajo tu ira, porque no aprendieron a contar sus días ni a ejercer sabiduría, sabiendo que la vida está en Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Padre, yo te ruego, si hay alguno en este lugar que todavía, Señor, no está preparado para su encuentro contigo, que no salga de aquí sin antes haber clamado al trono de tu gracia, creído en tu Hijo Jesús y arrepintiéndose de sus pecados, porque dice tu palabra que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venid a mí todos los trabajados y cargados, venid a mí los sedientos y yo le daré a beber el agua de la vida. Y Señor, aquellos que están hoy muertos en sus delitos y pecados, tu Espíritu Santo despierte en medio de este lugar
los corazones que están muertos, para que puedan, Señor, venir a ti y considerar que un día, Señor, un glorioso día, nuestros pulmones dejarán de respirar, nuestras vidas dejarán de existir aquí en la tierra, pero será el día más glorioso de los creyentes, porque te veremos cara a cara y estaremos contemplando tu gloria. Y ninguna de las cosas que hemos pasado sobre esta tierra se comparan con la gloria venidera que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos.